grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Buenos días, amigos y hermanos, de verdad que es un gran gusto, un verdadero honor, un placer, como siempre lo digo, el poder estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de Canal 19 y a través de todos los medios cibernéticos que el Señor nos ha propiciado para que el remanente adventista llegue hasta donde están ustedes. De verdad que sí, vamos a empezar esta mañana orando, encomendando en realidad este día y esta enseñanza que es la tercera de lo que hemos venido desarrollando con respecto a lo que es la ideología de género como un concepto antibíblico que ha estado muy buena. Relativamente las personas se han interesado grandemente en este tema, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que en realidad la gloria sea para el Señor, pero es lo que nosotros queremos que se perciba de las enseñanzas que estamos dando en el remanente adventista, de que son temas en los cuyos cuales nos urge poner atención, en los temas en los cuyos cuales nos urge poner la dirección de Dios para que nosotros podamos ser hermanos y amigos de verdad luz en este mundo en el cuyo cual a través de todas estas tendencias, a través de todos estos pensamientos erróneos y de engaño que ha levantado Satanás, porque no hay otro del que pudiéramos decir que ha levantado con estas estrategias, ¿verdad? De mentira y satánicas, que podamos nosotros de verdad hacer esa luz para que muchas otras personas, al igual que nosotros, conozcan la verdad, y como dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a orar, hermanos, y vamos a encomendar en esta mañana este programa. Mi Dios y Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te alabamos, oh Señor, por la dicha, Señor, por la verdad maravillosa, Señor, que tenemos esta dicha de poder tener, Señor, hoy el don, el hálito de vida, Padre, y que podamos tener todavía aún la oportunidad, Señor, como dice, Señor, mientras haya vida, Padre, hay esperanza, y sabemos que tú nos has prolongado tu misericordia, oh Dios, y nos permite hoy día, oh Señor, el poder estar aquí a través de los diferentes medios, llegando a las casas, a los lugares donde están nuestros hermanos, nuestros amigos, para poder, Señor, estudiar juntos lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a este tema de la ideología de género, Padre. Te pedimos, oh Dios, que abra las vías de nuestro entendimiento, que puedas, oh Señor, tú guiarnos a través de tu palabra y a través de las cosas que se han dado palpablemente, Señor, en el mundo, y que podamos, oh Dios, comprender claramente de que los tiempos son tiempos difíciles, Señor, tiempos peligrosos en los cuyos cuales Satanás, nuestro adversario, nuestro enemigo, está planeando, Señor, no solamente para confundirnos, sino para que al final, Señor, su propósito es destruirnos. Principalmente lo que son, oh Dios, las familias, lo que son esa base, Señor, ese núcleo, Dios, el cuyo cual tú bendijiste desde la fundación del mundo. Quiere, Señor, tergiversar sus principios, Señor, morales, sus principios espirituales y sanos, y convertir, oh Dios, todas las familias, Señor, en familias llenas, Señor, de desorden, Padre. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice mi vida con un carbón encendido, y permíteme, Señor, que todo lo que yo exprese y hable a través de estos medios, oh Señor, lleve el aval tuyo, Padre Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Quiero enviar, un saludo a todas las personas que se han podido comunicar con nosotros, en especial por lo menos a las personas que siempre tengo la oportunidad de ver, visitar, como son todos los muchachos y los señores que laboran en Coincre, allá en San Antonio Desamparados. Una bendición muy especial para don Bernard Castro, para doña Vanessa. De verdad, muchas gracias por permitir que los jóvenes de este lugar que laboran ahí puedan escuchar los temas del remanente adventista, y que a la vez puedan también con nosotros, ¿verdad?, estudiar y aprender. Un saludo para don Gerardo en Carles Finas, también Plazoleta en San Antonio. Una bendición
que los veo también a ellos todo el tiempo, converso con ellos, a nuestro hermano también, que los saludé la semana pasada, pero nuevamente quiero saludarle a nuestro hermano Roberto Guevara, a su mamá, la hermana Iris, especial. Muchísimas gracias, hermana Iris, por los comentarios, por compartir los programas nuestros. De verdad que es una gran bendición. A su esposa Fanny y a sus 2 hijos. Un saludo para don Nicolás Arias Castillo Arias, la familia Castillo Arias, allá en el lado de Loruca. Una bendición para ellos, también para Noemí, para Álvaro, que también nos escuchan, para Margina, Juan Carlos, que también nos escuchan, personas que se comunican y nos hacen llegar a nosotros de que están en sintonía con nuestros programas. Bueno, hermanos, quiero seguir porque en realidad, perdón, el día de hoy tenemos que terminar este tema que está bastante importante. Se la trae la ideología de género, un concepto antibíblico, y podemos empezar a ver también lo que el versículo base que hemos estado usando, que se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 27, nos dice con respecto a lo que es la ideología, o una de las cosas que desde el principio que se escribió la Biblia descarta totalmente esta ideología de género. Y en este versículo nos dice lo siguiente: creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, nos damos cuenta, amigos hermanos, que definitivamente desde la fundación del mundo ya hay un parámetro, ya hay una estructura creada por Dios, que es el Todopoderoso para nosotros. Y todos aquellos que tienen el concepto, pues cristiano, ¿verdad?, que tienen esta fe cristiana, podemos saber que para nosotros no hay absolutamente nada más importante, no hay nada, ni debe haber nada que nos pueda enseñar la verdad más que la palabra que fue dada por Dios, lo que está impreso en las Sagradas Escrituras. No es porque yo quiera ni lo que yo piense con respecto a este tema. Quiero ser bien enfático, quiero ser bien claro. No es lo que Freddy Peña, no es lo que el remanente adventista quiera decir, es lo que nos muestra un escrito está. Y la palabra es bien clara cuando nos dice a nosotros, vean qué interesante, en Génesis 1:27, que Dios los creó hombre y mujer, con sus diferentes géneros, ¿verdad? Podríamos decir así, o solamente 2 géneros. No dice que los creó transexual, no dice que lo creó lesbiano, no dice que lo creó en otro de los montones y múltiples géneros que el día de hoy las personas que defienden esta ideología dicen que hay. Interesante con esto, ¿verdad? Vamos a hacer un repaso de lo que la semana pasada vimos así rápidamente para que podamos entender cómo va el tema, y los invito a ustedes, amigos y hermanos, que puedan buscarnos en el canal de YouTube como el Remanente Adventista CR. Son 3 temas sobre la ideología de género en los cuyos cuales usted puede empaparse más y darse cuenta cómo ha venido progresando la idea desde los años 60, años 90, que la Organización Mundial la metió, que la ONU lo metió, la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, la UNESCO y todas estas entidades. Ahí está toda la documentación, y la semana pasada vimos por lo menos los dogmas o los preceptos que esta ideología, algunos de los que presenta ahora esta ideología. Entre esos, como lo tenemos en pantalla, estaba el aborto, que la mujer podía abortar y ser libre de poder abortar a voluntad. Estaba también lo que nos dice a nosotros con respecto a la idea de que los niños no debían considerarse ni hombres ni mujeres, sino que hasta que estos tuvieran una conciencia de sí mismos y pudieran elegir si ser una cosa u otra. También estuvimos tocando, muy preocupante, ¿verdad? Y quiero recalcarlo, lo que hacen las escuelas de tiempo completo, ¿verdad? Que el Estado, entre esas ideologías de la ideología de género, entre estas normativas que se quieren imponer, ¿verdad? En podríamos decirlo así, el régimen, ¿verdad?, que quieren levantar y que quieren sostener, imponer este tipo de sectores, ¿verdad? Querían imponer que el Estado era el que decidiera qué nuestros hijos debían creer o no, sobre la sexualidad, sobre la identidad, sobre los valores y sobre los principios éticos. La semana pasada hablamos lo que está ocurriendo en Costa Rica, perdón, amigos y hermanos, con respecto a las legislaciones que se quieren imponer
tocamos el tema, ¿verdad? Bastante interesante sobre lo que está diciendo la ministra de Educación en una declaración en la página de La Nación, ¿verdad? Ustedes pueden buscarlo, les dije que no estamos inventando absolutamente nada, solo queremos que ustedes vean hasta qué punto está llegando esta ideología y hasta dónde se está metiendo. Sonia Marta Mora Escalante dirige una reforma en los programas de educación para la afectividad y la sexualidad, en las cuyos cuales quieren imponer que ya no se necesitará, hermanos y amigos, el aval de los padres para que los estudiantes participen de esta ideología. Y voy a leerles el extracto porque me parece muy interesante, donde dice que ya no será necesario que lo avalen los papás, y que es lo que dice la ministra de Costa Rica. Nos dice lo siguiente: ya no será necesario que lo avalen los padres. Hace la pregunta la que entrevista, no, porque está por aquí y por allá, en psicología, también está en las ciencias de la primaria, también está en la asignatura de cívica y estudios sociales. Vean qué propuestas tiene el gobierno, ¿verdad? Que se ha generalizado. Les he venido diciendo que hay ya más de 14 países que tienen dentro de sus legislaciones estas jurídicas, estas leyes de ideología de género, ¿verdad? Las ferias, los simposios, cualquier otra actividad de la comunidad. Lo co-curricular también impacta en reuniones de padres, comunidades donde se ven algunas problemáticas o fenómenos, en actividades de extensión de los centros educativos, y para eso trabajamos. Vean lo que está ocurriendo, amigos y hermanos, con el Poder Judicial, con el INAMU, con el COLIPRO, que es el Colegio de Licenciados y Profesores de Letras, de Filosofía, de Ciencias y Artes, y con la Comisión Nacional de Trata. Les doy todo esto, amigos, como un repaso para que nos demos cuenta hasta dónde está llegando ya en Costa Rica los nexos, ¿verdad? Los lazos que quieren fundamentar esta ideología dentro del gobierno y la educación, amigos y hermanos, que van a recibir nuestros hijos. ¿Cuándo será? Termino con esto para empezar el tema. Como dice la pantalla siguiente, ¿cuándo será? Le hacen la pregunta y dice la ministra de Educación, Sonia Marta, responde lo siguiente: la meta es que los programas de orientación psicológica y afectiva y sexualidad en diversificada, recordemos que hablaron de que iban a ser la semana pasada instituidos estos programas de educación en todas las materias, y que iban a empezar desde, oigan qué preocupante, iban a empezar desde antes de preescolar hasta diversificada, 10º y 11º años. Sacamos la cuenta que eran 13 años en los cuyos cuales nuestros hijos iban a ser engañados, iban a hacerles creer que no son lo que nacieron siendo. Vean qué interesante, y que pueden elegir a gusto, aunque toda su estructura fisonómica le dijera que era un hombre. Esta persona podría, o este niño o este joven, interesante porque no tenía ni siquiera, vimos en los primeros 8 años de formación, la facultad de poder elegir, pero ellos iban a ser adiestrados por todas estas ideologías para que ellos tuvieran la libertad de, si era hombre, decidir ser una mujer, o si era una mujer, decidir ser un hombre, que es lo que básicamente quiere mostrar o quiere enseñar esta ideología. Vean, hermanos, quiero decirles algo bastante interesante. La palabra del Señor nos dice a nosotros en Gálatas 5:19 algo muy, muy concerniente a este asunto que se está dando, porque esto se basa algunos activistas de lo que es el derecho femenino, que no tiene nada que ver, hermanos, con que una persona cambie de sexo. El que una persona se cambie el sexo, se opere quirúrgicamente, o que una persona decida vestirse en contra de la naturaleza que ella tiene, no tiene que ver, ni afecta, ni aumenta, ni beneficia los derechos que puedan tener una mujer. Vean qué interesante, los derechos de la mujer son respetables y hay que darlos, pero esta ideología se ha agarrado de esa mampara, ¿verdad? Lo vimos cuando se hizo el 4º Congreso, por lo menos de Beijing, y lo estuvimos analizando en el primer programa que dimos de estos 3. Hermanos, se han agarrado esa mampara queriendo defender los derechos de la mujer, y totalmente se desviaron de la causa que tenían.
Entonces, todos los grupos LGBT, que son lésbicos, gays, transexuales y bisexuales, empezaron a agarrar, e indefinidos también, empezaron a agarrar esto como una mampara para poder llevar hasta las legislaciones, oiga, hasta los lugares donde se empiezan a legislar las leyes a niveles internacionales y a niveles nacionales, esta defensa de lo que son los principios lésbicos y gays. Vean qué interesante, y transexuales, obviamente. Entonces nos damos cuenta, hermanos y amigos, por ponerles un ejemplo, ningún doctor nunca llega una persona y tiene un hijo y le dicen, la felicito, señora, aquí tiene a su homosexual, le nació homosexual, la felicito, lo felicito, señor, su hija le nació lesbiana. O sea, eso es algo ilógico. Lo que ellos quieren tratar de pretender de decir que la persona o que el niño nace indefinido en su sexo. El niño o la niña nace indefinido en su sexo. Y si no, vaya usted a cualquier lugar donde nacen niños y verá que a nadie le dicen lo que les acabo de mencionar. A ninguna madre le dicen que su hijo nació homosexual, a ningún padre le dicen que su hija nació lesbiana. Le dicen única y exclusivamente que nació o varón o hembra, o mujer o hombre. Pues esta ley quiere imponer de que las personas no nacen, sino que las personas se acoplan dependiendo de lo que la sociedad, dependiendo de lo que su medio ambiente le pueda indicar o le favorezca, o de su elección. Ok, lo que viene de Dios produce siempre. Definitivamente también lo analizamos para continuar ahora con el tema que vamos a terminar ahora, pero quiero recalcar y reafirmar lo que hemos visto en estos dos programas anteriores para que nos quede claro de una vez por todas y que nosotros no tengamos ninguna tela de duda de que esto es un artificio y que es uno de los mayores artificios que han salido últimamente de Satanás para confundir las mentes de nuestros niños y de nuestros jóvenes y para tergiversar lo que Dios por naturaleza, amigos y hermanos, para lo que Dios en una forma perfecta, porque cuando hizo al hombre y la mujer dijo y vio Dios que esto era bueno en gran manera. Entonces resulta, esta tendencia quiere tergiversar todo lo que nosotros durante 6,000 años el ser humano ha tenido con respecto a esto. Es interesante eso, porque la ley, la mayoría de las leyes o de los lugares que legislan a nivel mundial están basados en lo que la Biblia, en lo que el cristianismo ha enseñado, y esta gente quiere venir a quitar todos estos principios que tenemos desde hace, hablemos históricamente, 6,000 años. Entonces, bueno, seguimos ahora con el tema para ya dar ese pequeño review, que nos enteremos, por si usted no ha podido ver los programas anteriores, por lo menos para que vaya entendiendo de qué estamos hablando hoy. Y ya les digo, búsquelos en el Remanente Adventista CR en el canal de YouTube. Dicen también que una persona debe tener como persona a secas, con indiferencia de su sexo, de manera que instituciones milenarias como el matrimonio pueden celebrarse entre parejas de hombres y de mujer. Algo totalmente antibíblico. El hecho, hermanos y amigos, les digo, como les pongo ahí en pantalla, de que usted puede hacer cosas legalmente no significa que son correctas. Vea, amigos y hermanos, pónganme atención en este término. El hecho de que usted pueda hacer algo o hacer cosas legalmente no significa que son correctas. Bien, en el caso de la identidad de género, biológicamente, que personas que quieren defender alguna posición, amigos y hermanos, pónganme atención en este asunto, que personas que quieren incorporar este tipo de pensamiento, ideología dentro de las leyes, dentro de la educación, crean que pueden, o sea, que están correctos solamente porque se le avalaron legalmente, no quiere decir de que tengan la razón. Principalmente nosotros como creyentes y cristianos debemos de ir siempre, y personas morales que tienen moralidad deben ir siempre a lo que la moralidad, a lo que la naturaleza divina ha fomentado. Porque no el hecho de que esto se esté avalando en algunos países y que quiere incorporarse dentro de nuestro país también y que se esté apoyando con leyes, hermanos, no necesariamente hace que esto sea algo bueno. Tenemos que ser inteligentes en nuestro criterio y darnos cuenta, amigos y hermanos, de que este asunto
está propagándose y que tal vez no le hemos dado la debida atención. En este programa vamos a terminar de ver y voy a mostrarles algunos géneros para que nos demos cuenta de cómo es que está esta situación. Interesante porque en la primera edición, amigos y hermanos, del 2017 de la revista La National Geographic, una revista bastante relevante e importante a nivel mundial, ha sorprendido esta portada porque es una abierta promoción de la homosexualidad y una defensa cerrada totalmente de la ideología de género. Usted puede ver ahí la portada, bueno, los que nos están viendo a través de la televisión o de la internet, y usted se da cuenta que están ahí los diferentes, por lo menos algunos de los géneros, exponiéndolos como el andrógino, el hombre normal, ¿verdad? El hombre transgénero, el cisgénero, el bigénero, la mujer transgénera, una mujer transgénera también, un transgénero no binario, o sea, algunos términos que presentan esta revista, por los cuales vamos a analizar ahora y nos vamos a dar cuenta qué es lo que significa todos y cada uno, por lo menos de estos 6 que presenta esta revista tan famosa, que abiertamente está queriendo dar una, vean qué interesante, cómo el diablo y cómo la gente que defiende estas ideologías que están en todos los extractos, amigos y hermanos, tenemos que entender que están en todos los extractos. Esto no es nada más y nada menos que una situación que se está dando a nivel político, oiga, a nivel sectorial, personas que tienen influencias en la moda, en la música, en la política, que quieren, como se los expliqué la semana pasada, ganar personas para su favor, ganar adeptos o ganar la simpatía o el apoyo de ciertos sectores, y dentro de estos, los sectores gay, lésbico, transexual, bisexual, y todos los indefinidos, como ha pasado en lo que son las regiones de Cataluña, Extremadura, Murcia, Baleares, Navarra, Países Vascos, en Galicia, en Andalucía, en Canarias, en Madrid. O sea, todos estos lugares que les menciono. México ha entrado también la ideología de género, Canadá y en el lado de Argentina, Brasil, un montón de países que ya tienen legislaturas que apoyan este tipo de perversión sexual. Quieren hacerle pensar a usted que esto es algo normal. Voy a mostrarle lo que significan esos 6 géneros que esta revista, por lo menos la National Geographic, presentó a principios de este año en su portada. Como les puse ahí, apoyando totalmente a lo que era esta ideología de género. Vamos a ver el primero de estos géneros que mencionan. Qué interesante, el andrógino o el andrógina. Vea, que reúne la persona, que es de este género, dice que reúne los 2 sexos en el mismo individuo. Oigan, qué cosa más antinatural totalmente. O sea, yo no entiendo cómo hay personas supuestamente que tienen moralidad que pueden apoyar una situación de estas tan ilógica y tan verdaderamente ridícula. Que una persona puede tener los 2 sexos en sí mismos, en el mismo individuo, o sea, puede ser hombre y puede ser mujer, que tiene rasgos corporales ambiguos que no se corresponden con los propios de su verdadero sexo, o sea, puede ser un bisexual o un hermafrodita. Hay personas que nacen, quiero hacerles esta aclaración, hermafroditas. Claro que sí, si lo vemos en la ciencia, vemos documentaciones que nos dan los médicos, que nos dan el campo científico, nos damos cuenta que hay personas que nacen con los 2 sexos. Interesante esto. Ahora, usted me preguntaría a mí, ¿por qué es que entonces nacen personas con los sexos? Debe ser que son mujer y hombre a la vez. Y yo les voy a dar una explicación súper clara y súper rápida. Amigos y hermanos, eso no es culpa de Dios. Ni Dios quería que esas personas nacieran con pene o con vagina, o con pene y con pene y vagina, o con pene y con pechos, y todas estas cosas que se dan dentro de lo que son las personas hermafroditas, que nacen así desde pequeños, a veces con los 2 sexos. No es que Dios quería que así fuera, es que el ser humano, a través de tanta contaminación
que ha tenido hormonal en su forma alimenticia, en la contaminación que hay en nuestra atmósfera, la contaminación que hay por tantas cuestiones nucleares, hormonas de crecimiento que se ha dado a los pollos, que se ha dado por irradiaciones nocivas de los mismos sectores de fábricas y pues contaminaciones en los ríos, en las aguas, ha venido a producir que ese deterioro genético que tiene el ser humano produzca estas anomalías que no son naturales. Porque hablando antes de hacer ese tema con una persona me dice, sí, claro, yo tengo una prima, no la menciono por nombre y apellido, que nació con los dos sexos. Entonces, ¿cómo me explica usted eso, Freddy? Y yo le digo, bueno, eso no es culpa que Dios quería así. Dios dice bien claro en Génesis capítulo 1 que la mujer iba a ser mujer y que el hombre iba a ser hombre. Esos son por causa del pecado y la contaminación que ha tenido el ser humano y que ha generado en todo el mundo entero. Y usted puede ver algunos de los temas que por lo menos este servidor en el Remanente Adventista ha podido dar con respecto a los OGM o los organismos genéticamente modificados, y usted se va a dar cuenta de las consecuencias que todo eso ha traído. Y esto no es que viene de ahora. Usted se puede dar cuenta de lo que hablamos de los temas con respecto a lo que eran las guerras, donde se habla de las irradiaciones de Hiroshima, de Nagasaki, que ha producido durante 40, 50 años después todavía un montón de trastornos genéticos. Todo lo que cuando hablamos del Monsanto, todo lo que había hecho las químicas en las que era la agroindustria y la industria cárnicas y alimenticias, cómo ha venido corrompiendo básicamente en una forma catastrófica la naturaleza, por lo menos genética del ser humano. Entonces, hermanos, no es que Dios quiera que una persona nazca, y lo aclaro para poderle aclarar a la persona que me hizo la consulta, que yo sé que está viendo este programa. Entonces, no es que Dios ha querido que una persona naciera con los dos sexos, sino que, hermanos y amigos, ha sido culpa de la misma contaminación que el ser humano ha hecho en la tierra y en sí mismo y en su cuerpo. Ok, entonces nos damos cuenta que este andrógino o esta andrógina reúne supuestamente lo que la ideología de género dice, los dos sexos. Vean ustedes qué forma se distinguen. Tienen un icono en su forma de vestir, ¿verdad? Podemos ver a un hombre ahí al lado derecho de su pantalla, vestido con camisas transparentes, ¿verdad? Corte femenino, caminado y pantalones femeninos, ¿verdad? Siendo un hombre. Y vemos a una mujer en el lado izquierdo de su pantalla con rasgos femeninos en alguna forma, ¿verdad? Pero también masculinos. Es interesante esto, ¿verdad? Vemos el otro tipo que también se menciona, pero antes quiero mencionarles a ustedes, amigos y hermanos, de que en realidad lo que la palabra nos dice con respecto a esto de las vestimentas, que ya lo había tocado. Vean qué interesante que nos habla claramente y nos enseña claramente que hay una diferencia entre el hombre y la mujer, y tanto, no solamente como se está diciendo ahora, ¿verdad?, en nuestra sociedad, que el hombre puede vestir con ropas de mujer, como lo dicen estos andróginos o las andróginas, y que pueden ser de los dos tipos de sexo, o mantener en los dos tipos de sexo también en su forma de expresarse hacia la sociedad, hasta en su forma de vestir. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 22:5: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto haga. Deuteronomio 22:5. Amigos, quiero, según lo que encontré en los diccionarios, quiero mostrarles lo que significa la palabra abominación. Vamos a leerla en pantalla. La palabra abominación significa que es lo que Dios siente por las personas que visten ropa de mujer, o la mujer ropa de hombre, o el hombre ropa de mujer, que está estipulado en Deuteronomio 22:5. Dice que eso es una abominación para Dios. Y vean qué interesante el término abominación, lo que significa: rechazo, condena enérgica de algo que causa repulsión y repugnancia, que provoca el olor, sabor o visión de algo. O sea, para Dios, cuando Dios ve
cuando Dios mira a estas personas que usan este tipo de vestimentas que no son con su naturaleza, dice que le produce repugnancia, dice que le produce repulsión, dice que lo condena enérgicamente y que crea un rechazo en Dios. Y esta ideología de género que quieren meternos en todos los países, porque están en todos los países y no nos escapamos Costa Rica. De hecho, desde que vimos que este gobierno empezó, vimos que en la bandera que izaron fue la bandera LG, ¿verdad? Vean qué interesante, LGBT. O sea, pusieron la bandera ahí también en la casa presidencial y en la asamblea también pusieron la bandera LGBT. Entonces nos damos cuenta que todos estos gobiernos a nivel mundial lo que están produciéndole a Dios al avalar todas estas prácticas, amigos y hermanos, que nosotros no debemos de consentir. Sigo siendo enfático y hoy termino con esto. Ojalá les haya calado bien al fondo en su cabeza, para que ustedes y en su corazón, para que ustedes puedan oponerse radicalmente a todo lo que se quieren dar con respecto a esto de la ideología de género. Dice que los que hacen estas cosas, hasta la misma vestimenta, imagínese usted que hay países como los que he mencionado, ¿verdad? Canadá y algunos otros, en los cuyos cuales, y quieren incorporarlo aquí en Costa Rica, que quieren que un día al año lectivo los niños puedan vestirse como quieren. La mujer puede ir vestido de hombre, el hombre puede ir vestido de mujer, que hay baños ya para el tercer género. En ningún momento hay un tercer género. Solo hay hombre y mujer, y los niños nacen hombre y mujer, y los que nacen con los dos sexos, se los expliqué ahora, es porque tienen problemas genéticos por lo que el mismo hombre ha hecho en la polución y en el destrozo que ha hecho en la misma naturaleza y en su propio cuerpo. Pero dice que es hasta solamente el hecho de vestir, se los mencioné ahora, Gálatas 5:19 nos dice a nosotros que Dios, que ni los afeminados, vean, ni los homosexuales los cataloga en forma diferente, porque hay gente que quiere decirle a uno, ay, no, es que él es muy finito, ay, no, es que ella es muy machoncita, muy fuerte, no, dice que cuando el hombre es afeminado, dice que ni los homosexuales ni los afeminados entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que ser claros y concisos, padres, de que tenemos que educar, de que tenemos que formar a nuestros hijos dependiendo de cómo nacieron, con sus características, sea hombre o sea mujer. Y no podemos irnos a lo que la moda, no podemos irnos a lo que la sociedad, que está corrompiéndose en gran manera, quiere imponernos y decirnos a nosotros que estamos equivocados, cuando vemos en la palabra de Dios y en la misma naturaleza que los equivocados son ellos. Dice que esto genera repulsión y repugnancia a Dios. Vemos la siguiente imagen. Nos dice lo siguiente: transgénero es otro tipo de las 112, ¿verdad? Que como les digo, perdón, dice la ONU, que ha catalogado, ¿verdad? Que ha catalogado como estas 112 tipos de géneros que hay. El transgénero es un término genérico que se emplea para describir a personas que en diferentes formas se indican con el género opuesto al de sus características fisiológicas de nacimiento. Oigan, transgénero es un término genérico que se emplea para describir a personas que en diferentes formas se identifican con el género opuesto al de sus características fisiológicas de nacimiento. Tienen ahí en pantalla a un hombre que se transveste, o lo conocemos nosotros como transexuales, transformistas, transvestis, todas aquellas personas que se cambian el género quirúrgicamente, personas que se visten en forma no natural, ¿verdad? Que no es la de su propio género, porque solamente dos géneros hay, hombre y mujer. Entonces dice que estas personas se llaman transgéneros, ¿verdad? Y que van en contra de lo que vimos ahora en Deuteronomio, y ahora vamos a leer también en Romanos 1, lo leímos la semana pasada, pero ese versículo son tan claros y contundentes que nos enseñan a nosotros el desagrado, la repugnancia que produce para Dios, y que debería
de producir en nosotros si nos decimos ser seguidores de Cristo. Interesante esto, ¿verdad? Seguimos viendo la otra imagen y otro de los géneros que nos dice lo siguiente. El bigénero es un término usado para describir a la persona que se identifica con los géneros masculino y femenino, cualquier par de géneros, ya sea de forma simultánea o alterada. También puede describir una tendencia a moverse entre el comportamiento de ambos, tanto masculino como femenino. Hermanos, esa es la mala formación. Eso es lo que nosotros estamos, amigos y hermanos, recibiendo de la corrupción que ha llegado a nuestra sociedad, a nuestras vidas, a nuestros hogares. Es algo increíble cómo nosotros permitimos muchas veces, a veces como padres fomentamos esto porque permitimos una u otra posición contraria a la naturaleza de nuestros hijos. Yo no estoy diciéndole a ustedes que ustedes tienen que odiar a nadie, ni el remanente adventista se los está diciendo. Lo que pasa es que hay un orden natural y hay una forma en la que Dios enseña en la Biblia de que las personas deben vivir, y hay una forma en la que Dios enseña de cómo nacieron, y hay una forma en la que Dios enseña de cómo nosotros los padres debemos de educar y qué principios y qué normas debemos inculcar en nuestros hijos. Esto de que vean ahí, lo pueden ver por lo menos en imagen, una mujer en una forma, en una parte derecha, con su patineta y vestida en forma de hombre. Esta muchacha es una actriz que sale en una serie. En este momento no preciso el nombre, pero es bigénero, o sea, usa las dos formas, en una forma femenina y en la otra forma totalmente masculina. O sea, está en las dos, puede andar en las dos, tanto en su forma de vestir como en su forma de comportarse. Hermanos, esto va en contra de la naturaleza que Dios, ha impuesto, o ha puesto, no impuesto, ha puesto en el ser humano. Ok, vamos a ver la última, no sé cuánto tiempo me queda, pero quiero terminar por lo menos con este tema el día de hoy. Y quiero ser enfático, hermanos, de que esto es muy preocupante. En pequeñas cositas, mire, tan fácil como las modas, los programas, lo mencioné la vez pasada, que ven en los hogares, que están viendo mis amigos, que muchas veces lo están viendo hasta mis hermanos. Uno se da cuenta, hermano, de que esta tendencia se está metiendo por todos lados. Por todos lados estamos viendo las cosas como naturales en este asunto, y esto es algo antinatural. Y es algo, como se llamó desde el principio, este tema de que la ideología de género es un concepto antibíblico. Género no binario. Vamos a ver este otro, vean qué interesante, y vean ustedes las tendencias y las fotos. Género no binario, o lo que llaman el tercer género, es un concepto utilizado para referirse a aquellas personas que con identidad de género que no se clasifica dentro de la identidad de género ni masculino ni femenino, sino como una mezcla de ambos, denominada tercer género. Vean la forma de vestir: hombres con falditas, con mallitas, con blusitas de mujer, mujeres con blusas de hombre, o mitad hombre, mitad mujer. Un día es una cosa, otro día es otra. Pueden ir yo no entiendo cómo hay lugares en los cuyos cuales ya se están abriendo o se abren baños, hermanos, en los cuyos cuales hay un baño para el tercer género, una figura de un hombre la mitad y la mitad de otra mujer y lo hemos visto y lo vemos a nivel del mundo, y pueden ustedes investigar lo que está ocurriendo. No gastemos nuestro tiempo en cosas que no producen nada bueno para nosotros. Informémonos, es lo que queremos, y este servidor siempre ha querido y procurado que las personas se informen. Por eso trato de dar los temas, y en el remanente adventista lo tratamos de hacer todos los hermanos que aquí participamos, de la forma más detallada, más clara y más concisa y más ilustrativa, para que ustedes puedan entender, amigos y hermanos, que esto se está llevando o se está haciendo o produciendo o desarrollando ya a gran escala y a nivel mundial, y que si nosotros, hermanos y amigos,
no hacemos algo al respecto. Y aunque las profecías son claras de que el ser humano irá de mal en peor, pero nosotros como personas que tenemos una moralidad alta, no le hablo de religión, nosotros como personas que creemos que lo moral, que lo bueno, que lo justo, que lo noble, que lo agradable a Dios, como usted lo perciba, debe ser defendido, hermanos y amigos, debemos de promulgarnos, debemos de oponernos totalmente a lo que esta ideología está queriendo hacer. Vemos la imagen, el género no binario, vean qué interesante. Tal vez la anterior para poder mostrarles algo interesante que se da ahí. Vemos los grupos y yo sé que ustedes los han visto, por lo menos el caso mío, cuando camino a veces por San José, lo veo a veces por el lugar donde vivo, veo a personas con esta tendencia de vestimenta. Conozco muchas de las personas o hijos de personas que tienen estas tendencias de vestimenta, hermanos, y los papás están como si nada, dormidos. Creen que sus hijos, o sea, son personas normales porque la moda, porque la sociedad les ha impuesto ese concepto, ¿verdad? O les ha dado ese concepto de que tranquilo, no está pasando nada, eso es lo normal en los muchachos, eso no se preocupe. La palabra del Señor es clara y enfática, y dice bien clara y enfáticamente, hermanos, que todas estas tendencias son pecaminosas, que no son de Dios. Vea usted la forma, una de la ideología de género se revela frente al hecho biológico, o sea, se revela frente al hecho biológico, o sea, está en contra de lo que la naturaleza Dios ha puesto en el hombre. Un ejemplo, por ponerles a él que tiene en pantalla, de entre los muchos que hay, ¿verdad? Esta es una camisa especial diseñada para el amamantamiento masculino, que es un símbolo, uno de los mayores símbolos de la ideología de género. O sea, vean la imagen que está ahí, y se lo relato para las personas que nos escuchen en la radio. Una camisa con una ventanita en la bolsa donde el hombre puede sacarse el pecho para darle pecho a su hijo, porque entre la ideología de género dice que el hombre también puede hacerlo, porque no es hombre ni es mujer, sino que nada más es lo que él quiere hacer. Explíquenme ustedes a mí, amigos y hermanos, si no es una ridiculez eso. ¿De dónde le va a salir en las glándulas mamarias a un hombre leche? O sea, yo no concibo que la gente sea tan tonta y crea que esta ideología se debe de apoyar cuando tiene preceptos y principios tan absurdos y tan ilógicos y antinaturales como este. ¿De dónde se dice que un hombre puede producir leche en su seno, en su pecho? La unidad y la igualdad, esencial, porque es esencial, amigos y hermanos, que haya unidad y que haya igualdad en el ser humano, tanto hombre para mujer. El hombre, Dios cuando los creó no puso ni a la mujer arriba ni al hombre abajo, eso lo produjo el pecado. Por eso cuando pecaron le dijo a la mujer: el castigo tuyo será de que tú estarás bajo la autoridad de tu esposo o de tu hombre. Pero al principio no era así. Dios quería que el hombre y la mujer reinaran en el paraíso juntos y que sus hijos después de ellos también tuvieran igualdad y derechos iguales y unidad, que eso es esencial en el varón y en la mujer, pero eso no anula las diferencias que hay entre ellos, por lo menos físicas. La obsesión que ha despertado, hermanos amigos, la ideología de género con la liberación de la identidad asignada ha llevado a feministas y gays a decir que aún las restricciones culturales, ilegales, que aún las restricciones culturales ilegales, amigos y hermanos, vean, deben ser obviadas y que salvaguardan la moral y las buenas costumbres deben de ser obviadas, deben de terminar. O sea que todo aquello que la sociedad ha logrado hacer bajo normas de principio moral debe ser olvidado y debe de terminar. O sea que entonces, ¿en qué quedaría el mundo entero si no hay normas que nos permitan a nosotros vivir en una forma agradable y sana y natural? Hermanos, sería un caos total. Este mundo sería un caos total. La ideología de género es la última. Quiero leerlos esto y quiero que me pongan mucha atención.
Quiero leerles esto y quiero que me pongan mucha atención en esto que voy a decir. La ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. O sea, nosotros fuimos creados. ¿Acaso alguien puede crear vida? Pueden hacer la inteligencia artificial, la ciencia, pero jamás pueden hacer un sistema tan maravilloso como el que existe en el ser humano. En sus miembros, en sus músculos, en el sistema de venas, en su pensamiento, en el cerebro, en todas las funciones cognitivas, fisiológicas que tiene el ser humano. No hay una sola cosa que el hombre pueda hacer para igualar eso. Y no puede crear vida de la nada. No puede. Aún hasta para las fecundaciones in vitro, aún para las clonaciones, la ciencia necesita parte del ser humano. Y la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Quiere hacerse pasar por Dios, amigos y hermanos. Tenemos que entender esto, es una blasfemia. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo, sobre lo bueno y sobre lo malo. O sea, cuando nació el ateísmo, que vamos a tocar ese tema, de dónde nació y qué fue y qué es el asunto, para que nos demos cuenta cómo el diablo ha venido poco a poco, desarrollando todos estos conceptos que van en contra de los principios espirituales, morales y sanos que Dios nos ha dado. Con el ateísmo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de algo superior a él, que le decía que era lo bueno y que era lo malo. Con el materialismo, el hombre moderno intentó negar sus propias existencias y su propia libertad, que nacen de su condición espiritual. Con el materialismo, entonces, el hombre dejó de ser libre porque se dedicó única y exclusivamente a lo que era monetario, físico, superfluo, sin importar a quién le pasaba encima, qué destruía. Por eso hay tantos miles de hectáreas dentro de las montañas y los bosques totalmente arruinadas y desforestadas, porque muchas gentes han querido agarrar y comercializar con toda esta belleza natural que Dios nos ha dado en este planeta, y han convertido eso en grandes pastizales para la producción de animales, para la crianza de bovinos, y un montón de empresas han contaminado ríos. O sea, el materialismo vino a que el hombre perdiera la condición espiritual y se convirtiera en alguien que deseaba sobremanera, hermanos, lo que era la plata, por decirlo así, para que nos entendamos. Y ahora, con la identidad de género, hermanos y amigos, el hombre moderno pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo. A ver si alguien puede nacer por sí solo, hombre o mujer. A ver si alguien puede nacer por sí solo del tercer género. O a ver si alguien puede nacer por sí solo homosexual, lesbiano. O puede hacerlo en una forma artificial, a través de operaciones y medios quirúrgicos y estéticos. Puede cambiar, pero él no tiene ninguna autoridad, ni tiene la fuerza, siquiera dice la palabra, de cambiar un solo cabello de su cabeza. Vean qué interesante. Se considera con esta ideología de género un ser autónomo que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y que se convierte en un Dios para sí mismo. Vean el peligro de estos, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice a nosotros que estas mismas prácticas, se los mencioné en el programa pasado, que existían en los tiempos antiguos. Dice en Lucas 17:29, mas el día en que Lot salió de Sodoma y Gomorra, recuerden los dos podríamos decir íconos de este desenfreno sexual y esta tergiversación que ha habido en la mente del ser humano desde los principios de la historia, después del pecado. No porque Dios lo quisiera así, sino porque el hombre se ha pervertido en sus razonamientos. Dice, y después de que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice la Biblia, así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos,
lo único que espera para todas estas personas que están viviendo en esta ideología, que están apoyando esta ideología, que están tratando de meter en todas las legislaciones y educaciones del mundo esta ideología, lo único que les espera, y se los digo sin temor a equivocarme, porque lo dice la Biblia, es que les llueva fuego del cielo. Y va a pasar así. Ideología de género, mentira. Mentira, vean qué interesante lo que dice esto para darle los últimos 2 versículos. La ideología del género es mentira y no es de la naturaleza que existan hombres masculinos y hombres femeninos. Es mentira y no es de la naturaleza que existan mujeres femeninas y mujeres masculinas. Los seres humanos nacemos de un varón y una mujer. Lo que es de Dios produce y se reproduce. Dígame cuándo un hombre se ha acostado con otro hombre y ha nacido un hombre. Dígame cuándo una mujer se ha acostado con una mujer y ha nacido una mujer. Nunca en la vida, ni lo podrán hacer. Ni lo podrán hacer. Los seres humanos nacen de un varón y una mujer. Los seres humanos nacemos varones y mujeres. No nacemos homosexuales, no nacemos lesbianos, no nacemos del tercer género, ni androgénero, ni bigénero. Los demás son daños producidos en las personas por el pecado. No a la ideología de géneros, amigos y hermanos. Condicionar a los niños a creer que es normal, pónganme atención, condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto, constituye un abuso infantil. No podemos permitir que esto se lo metan a nuestros niños ni a nuestros jóvenes. Hermanos, y termino con lo que está en pantalla y se los digo. Como padres creyentes, cristianos de valores, somos llamados a educar a nuestros niños en el camino que deben de seguir. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y ni aun cuando sea viejo se apartará de él. Instruye al niño en su camino. Educarlos en disciplina y amonestación del Señor, según lo dice Efesios 6:4. Esto significa que no podemos aceptar la sabiduría convencional cuando se trata de abordar temas que son cruciales, como cuando los niños cuestionan su sexo. Entonces, ¿cómo debemos responder nosotros los creyentes? Con la verdad de Dios. Hermanos, termino con esto y quiero decirles algo. Yo, en lo personal, y sé que muchos de los que me están escuchando, no voy a permitir de ninguna forma que a mis hijos les inculquen valores fuera de los valores que deben de tener morales y espirituales que han sido dados por Dios. Yo no lo voy a permitir, no voy a dejar que corrompan sus mentes, no voy a dejar que los eduque el gobierno, ni ningún otro ente, ni ninguna otra persona que tenga tergiversado el pensamiento, corrompido, que se haya envanecido en sus propios criterios y conclusiones y que esté totalmente equivocado en lo que practica y hace. Y para terminar este programa les digo, ustedes debiesen, si dicen amar a sus hijos y a sus jóvenes, y si dicen amar el país en el que viven, y si dicen amar al mundo, y si dicen ser cristianos, deben también de esta misma forma oponerse total y rotundamente a esta ideología que es de concepción demoníaca. Les digo, de verdad, hermanos, los amamos en el Remanente Adventista. Quería tocar este tema porque es algo que ha venido incomodando mi vida. Ha habido consultas, ha habido gente preocupada por lo que se está dando a nivel mundial, y nosotros en estos 3 programas hemos querido ser lo más enfáticos y claros. Hay mucho más material, hay muchas cosas más que hablar de esto, pero hermanos y amigos, les digo, por lo menos espero en el Señor que todos ustedes paren un momento, reflexionen y se den cuenta de que debemos luchar y oponernos con esta tendencia. Mi nombre es Freddy Peña, somos el Remanente Adventista. De verdad le pido al Señor que les bendiga, y para la próxima semana no se pierdan el tema que tenemos, que lo tenemos ahí en pantalla. Vean qué importante y qué interesante. ¿Qué ven nuestros hijos en cine y televisión? ¿Y qué hay detrás de ello? Que Dios les guarde y les prospere. Bendiciones. Ya vi
grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo